Días a todos y todas. Mi nombre es Jimena Sánchez y yo soy la directora de los Andes en la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en vivo, en vivo para nosotros de bola, a Berenice Zeleita de Nomadesc y a Javier Garate de Brigadas de Paz Internacional. Ellos van a estar hablando sobre la situación de lo que sucedió en Cali en términos de las violaciones durante el paro, pero también qué ha sucedido después. Ha habido justicia, qué ha sucedido con las víctimas, con los defensores de derechos humanos. Pero antes de darles la oportunidad a ellos, quisiera mencionar que hoy es el Día Nacional de Derechos, el Día Internacional de Derechos Humanos. Y nosotros en WOLA estamos profundamente preocupados por la situación de seguridad de defensores de derechos humanos, sociales, líderes, sindicalistas, periodistas en Colombia, porque hemos estado recibiendo sin parar denuncias, pedidos de protección de mucha gente. En noviembre 28, por ejemplo, fueron desaparecidos 2 líderes destacados afrocolombianos de Yurumangui. Ayer asesinaron otra líder afrocolombiana en Santa Marta. Nuestros colegas y amigos de Temblores denunciaron de que están siendo monitoreados de forma ilegal. La lista es muy larga. También hoy recibimos en la mañana que el líder del Consejo Comunitario de Acandí en Chocó fue asesinado, se encontró su cuerpo. Entonces, quisiera reiterar de que estamos muy preocupados y pedimos que hacemos un gran SOS para que todos que puedan ayudarnos en visibilizar y a presionar y hacer lo que sea para proteger las vidas de líderes sociales y especialmente quienes han trabajado en el tema de del paro, lo hagan. Este webinario también es coauspiciado con Brigadas Internacionales de Paz, el Latin America Working Group, Amnistía Internacional, el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, todos colegas nuestros que son fundamentales en avanzar los derechos de los colombianos y cuyo quiero reconocer también por su importante labor que han hecho y brindado para ayudar con todos estos temas, no solo en Colombia, pero a nivel mundial. Entonces, sin decir más, quiero presentarles a Berenice Zeleita de Nomadesc. Berenice. Buenas tardes a todos y todas. Un fraterno saludo de parte de la Asociación Nómades, de la Universidad Intercultural de los Pueblos y los defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia. Agradecemos mucho este espacio, agradecemos a Wola, a Jimena, que ha estado siempre muy pendiente de la situación de Colombia. También agradecemos a Javier Gárate, quien ha estado muy atento también a difundir y a hacer gestiones a nivel internacional para divulgar la grave situación que vivimos en este momento en todo el país, pero particularmente la grave situación del suroccidente. Esta mañana, aquí estando en Washington, nos levantamos con otra muy mala noticia y fue el atentado a Daniela Soto, una joven lideresa indígena muy importante del Consejo Regional Indígena del Cauca, quien sufrió el día de ayer un atentado al parecer por parte del ejército. Ya se está realizando la denuncia y también pues solicitamos de manera importante la denuncia por parte de todas las organizaciones, la difusión. Vivimos un momento muy difícil en Colombia
Particularmente después del acuerdo de paz, hemos tenido un escalamiento muy profundo de la persecución, amenaza, seguimiento y asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto generó que en el año justamente de la pandemia, en el año 2020, las organizaciones sociales, las organizaciones de base y las organizaciones territoriales convocáramos a varios espacios de movilización, aún en medio de picos muy altos de la pandemia, pero era la única forma de visibilizar que seguían atentando contra la vida de importantes autoridades territoriales, como sucede y como sucedió y sigue sucediendo en el Cauca, guardias indígenas, sabedores tradicionales, igual en el Pacífico colombiano. Ustedes saben que venimos denunciando desde hace varios años todo el tema de la persecución a líderes del proceso de comunidades negras. Como lo dijo Jimena hace un momento, estamos denunciando y esperando que nuestros compañeros de PCN del río Yurumangui, líderes jóvenes que han dedicado toda su trabajo a un acuerdo humanitario para los ríos de Buenaventura, regresen con vida y regresen a las entrañas de su familia. No sé si comenzamos de una vez o Javier se va a presentar. Empezamos. Sí, bueno. Bueno, con toda esta introducción, quisiera manifestar que lo sucedido durante este año en Colombia, a raíz y a propósito del paro nacional, es extremadamente grave en términos de violación al derecho a la vida. Solo en el Valle del Cauca perdimos la vida de más de 82 jóvenes que se habían movilizado en varios puntos importantes de encuentro en la ciudad de Cali, en la ciudad de Yumbo, Buga, Tuluá, y quienes fueron atacados directamente por la policía. Hemos denunciado durante el paro, ustedes conocieron que se dieron estos puntos de encuentro en la ciudad de Cali. Es importante tener visibilizada la ciudad porque no se trataba de experiencias espontáneas, como lo quiso decir el gobierno, ni de vándalos que estaban reunidos para hacer daño a la ciudad, todo lo contrario. Por ello es importante hablar un poco de las causas estructurales y de los antecedentes. ¿Qué sucedió para que el movimiento social colombiano, la juventud colombiana, decidiera un paro nacional? Y tiene que ver mucho con los antecedentes de lo que sucedió en el paro del 2019, de la inequidad social vivida durante la pandemia, de las medidas restrictivas, pero ninguna medida social que lograra generar acciones de respaldo a las poblaciones más vulnerabilizadas, particularmente en las ciudades. Y como ya lo decíamos, el ataque y amenaza sistemática a defensores, defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Entre esas causas estructurales está también el hecho de las medidas tomadas por el presidente a comienzos de este año, que tienen que ver con una reforma tributaria lesiva a los derechos sociales, políticos, económicos de la ciudadanía. Y allí hay un elemento adicional que es muy importante considerarlo, y es que la población de los sectores más empobrecidos no tenía ningún respaldo por parte del gobierno y son personas que viven normalmente de la informalidad. Es decir, al estar encerrados durante el tiempo de la pandemia y no tener ningún apoyo estatal, su situación de hambre era crítica. Muchos jóvenes y población de los barrios urbanos en Cali estaban literalmente muriendo de hambre, viviendo solo de la solidaridad de la comunidad, de la ciudadanía, y ello llevó a que después de esta medida de la reforma tributaria surgiera esta explosión social.
Por eso ustedes pueden ver que el primer día, el 28 de abril del año 2021, fue tan masiva la movilización en todas partes, pero en Cali fue bastante importante y repito, es muy importante visibilizar este mapa porque este mapa nos cuenta todos los puntos de encuentro que había en Cali. Es decir, Cali fue una movilización en toda la ciudad. En toda la ciudad habían puntos de encuentro, habían puntos culturales. También es importante determinar eso. Era una manifestación pacífica, animada por la cultura, por la música, cuando el escuadrón móvil de antidisturbios de la policía llegó disparando. Todos ustedes recordarán que justamente el día 28 en horas de la tarde, uno de los primeros hechos crueles, inhumanos, degradantes, fue el asesinato del joven Marcelo Ágreda. El joven Marcelo Ágreda, un joven de 17 años, negro, recibió por parte de la policía insultos racistas. Ante esa situación, él respondió dando una patada a un policía, quien le dispara por la espalda. En ese momento, digamos que toda la ciudadanía pudimos observar, porque quedó grabado, el hecho. Directamente el policía dispara y se difunde por toda la ciudad. Eso exacerbó mucho los ánimos de la ciudadanía. Horas más tarde tenemos noticia de 4 asesinatos más, 4 asesinatos también cometidos por la fuerza pública, y el día 29, si la movilización el día 28 era masiva, el día 29 fue mucho más amplio. Y ahí continuamos con una serie de hechos bastante graves que todo el mundo pudo conocer, porque esta vez el hecho de denunciar con imágenes grabadas en tiempo real pudo difundir al mundo entero lo que estaba sucediendo. No gratuitamente, desde la primera semana del paro se dieron muchas movilizaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Francia, en España, exigiendo del gobierno el respeto al derecho a la participación, el derecho a la expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, no fue así. En esa primera semana, el presidente Iván Duque Márquez dio la orden al general Zapateiro de controlar el orden público. Ahí, digamos, tenemos nosotros varias análisis al respecto, y es que justamente cuando llega el general Zapateiro a la ciudad de Cali y manifiesta públicamente que en 24 horas tiene controlado el orden público, la situación se agrava muchísimo más. Ahí viene el 1 de mayo. Quiero manifestar que el 1 de mayo en Cali fue una fiesta cívica donde se estaba conmemorando el Día Internacional del Trabajo, una fecha muy importante no solo para los colombianos, sino para todo el mundo. Más o menos 1,5 millones de caleños salimos a las calles a manifestarnos, a manifestar la importancia del paro y del derecho a expresarse y a denunciar los hechos que hasta ese momento se venían sucediendo. Y ese 1 de mayo, en horas de la noche, todos los puntos de encuentro donde estaban las primeras líneas fueron atacados, con un saldo muy alto en términos de heridos y con un saldo también lamentable de 2 muertos más. Es decir, que ya hacia el 1 de mayo teníamos más o menos 8 personas asesinadas, y los jóvenes comienzan a activar una acción de memoria, una acción llamada velatón, es decir, colocar velas en memoria de los primeros jóvenes asesinados, y ahí sucede la primera masacre que se da en el barrio Siloé. Esa primera masacre tiene que ver justamente con los hechos que hemos denunciado, donde son asesinados 3 jóvenes. Esta es la Comuna 20 de Cali. Aquí están los puntos, están los nombres de los jóvenes asesinados, de las jovencitas que fueron abusadas sexualmente. Y en esta Comuna 20 se da una modalidad que se repitió luego el mismo
modus operandi en otros lugares. ¿Cuál fue el modus operandi? Entraba más o menos entre 9 y 10 de la noche, los lugares estaban oscuros, quitaban la luz, pasaba un helicóptero, reflejaba la luz sobre las primeras líneas y luego venía el SMAT disparando bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, que es muy importante que ustedes sepan, fueron disparados como armas letales, no como armas de dispersión, atentando contra la vida de los que se estaban movilizando, y detrás de ellos venía el GOES disparando con armas de fuego y armas largas, es decir, varios de los jóvenes murieron por impacto de fusil. Eso pasó el día 3 de mayo. Uno de los jóvenes asesinados es Kevin Agudelo, deportista de alto rendimiento. La Escuela de Deportes de Cali se manifestó de manera muy fuerte por el hecho, porque era uno de sus deportistas más destacados. Y así sucesivamente muchos de los hechos que sucedieron comprometieron la vida de jóvenes con muchos sueños, de jóvenes que eran estudiantes o profesionales. En el caso, por ejemplo, de Giovanni García, un joven a quien le mutilaron su vista izquierda, le dispararon una bomba aturdidora a su cara, a su rostro, perdiendo la vista izquierda. Tiene él 2 carreras profesionales y justamente este evento pues obviamente le transformó su vida. Muchos de los jóvenes a quienes les disparaban de manera directa los gases lacrimógenos perdieron su vista. En este momento están en tratamientos no solo para poder superar psicológicamente este evento, sino también para poder llevar médicamente de mejor manera esta situación. Quiero también manifestar que además de la violación al derecho a la vida, se presentaron detenciones arbitrarias y se siguen presentando. La noche de ayer fueron capturados 8 personas participantes en el paro cívico en el municipio de Tuluá, Buga, centro de Valle. Los venían procesando desde hace varios días y pese a la defensa de los abogados que efectivamente manifiestan cómo estos jóvenes solo estaban participando de una movilización, anoche fueron capturados. Es decir, lo que quiero llamar la atención acá es que a pesar de que llevamos más de 3 meses después del paro, se siguen sucediendo hechos bastante fuertes. Otro elemento importante alrededor de lo que sucedió durante el paro y sigue sucediendo es que se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir, la policía utilizó la tortura como un arma para que los jóvenes confesaran cosas que no habían hecho. Es el caso también del joven estudiante de música, quien el día 28 de mayo había participado de un concierto en la Universidad del Valle, cuando fueron atacados por civiles y también civiles acompañados de la fuerza pública, y fue detenido, torturado y obligado a hacer una confesión en su contra que no era cierta. Luego esto se aclaró, el abogado logró probar que esa declaración fue bajo tortura, y esto guarda mucha relación con el hecho que se presentó el día 9 de mayo, que fue el ataque por civiles a la minga indígena. Queremos significar que efectivamente la actuación de la fuerza pública no fue simplemente por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Aquí todas las fuerzas estaban actuando de manera conjunta, pero lo más grave es que incitaron a civiles a armarse y atentar contra la minga. El día 9 de mayo, la minga indígena que había llegado a la ciudad de Cali días anteriores a acompañar con la Guardia Indígena
los diferentes puntos de movilización y quienes pudieron evidenciar y detener, como la autoridad indígena y ancestral lo permite, a personas que estaban infiltradas, armadas, generando disturbios en los puntos de encuentro, fueron atacados por civiles. Hubo 9 heridos graves, entre ellos Daniela Soto, que es la joven lideresa indígena de la cual les hablé. Tuvo ayer desafortunadamente un atentado y que pues su situación es bastante grave. Adicional a esto, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones que hemos acompañado el ejercicio de los derechos de las comunidades que se manifiestan, venimos siendo perseguidas, hostigadas, amenazadas. Nómades ha sufrido en el último mes y medio una persecución demasiado directa y evidente, como es la grabación de sus conversaciones por fuera de la oficina. La policía entrega un dispositivo electrónico a un civil, que es la persona que presta el servicio de vigilancia en la cuadra donde está la oficina. Este dispositivo capta la señal e intercepta no solo los aparatos electrónicos que tenemos en Nómades, sino también las conversaciones, que es muy importante que ustedes sepan, son con víctimas, con familiares de víctimas y con testigos presenciales de estos hechos. La situación se evidencia. Podemos grabar un video que prueba lo que estoy diciendo, y también las cámaras de vigilancia logran grabar esta situación. Lo denunciamos ante la Fiscalía. Nos reunimos con la Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, para mostrarle lo que estaba sucediendo. Y justamente durante el tiempo en que denunciábamos este primer hecho, sucedieron 2 hechos más muy graves. Un dron tomó fotografías y videos de la casa donde nosotros trabajábamos. Ya nos trasladamos de casa por razones de seguridad. Y también el conductor de confianza que nos acompaña a los recorridos en los municipios fuera de la ciudad de Cali, fue atacado por 2 hombres armados que se movilizaban en una moto, quienes apuntaron contra él, lo llevaron a la parte de atrás del carro, le hicieron algunas preguntas bastante delicadas y luego se llevaron el carro. Es importante que ustedes sepan que ese día el conductor iba a recoger a nuestros acompañantes de seguridad de brigadas internacionales de paz. Como ustedes saben, nosotros no tenemos acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección a raíz de todo lo que hemos denunciado que pudimos encontrar en Operación Dragón, que este programa del Estado colombiano de protección está infiltrado y tiene bastantes dificultades en términos reales de la protección. Entonces, Brigadas Internacionales de Paz nos acompaña desde hace más de 20 años, y en ese sentido el conductor fue primero a recogerlos a ellos, luego pasaban a recogerme a mí porque íbamos para la ciudad de Popayán, justamente a una rueda de prensa sobre el tema de la operación hidroeléctrica de la Salvajina en el noroccidente del Cauca, el cual ha causado también otras violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. Es decir, que esta persecución que evidenciamos no solo contra nómades, sino contra todos y todas las defensoras de derechos humanos, nos pone en alerta, y por ello estamos aquí en la ciudad de Washington tratando de evidenciar y de solicitar tanto a las organizaciones defensoras de derechos humanos como WOLA, como Brigadas Internacionales de Paz, como Human Rights Watch y otras, que se generen acciones directas al Estado para que haya varios puntos que se debatan y que se transformen en Colombia. Uno de esos puntos, y por lo que ya señalé, es el tema de la reforma a la policía
Este elemento es bastante importante, no se necesita cualquier tipo de reforma, tiene que ser una reforma estructural porque existen pruebas claras de que la policía y los diferentes cuerpos de seguridad del Estado atentaron contra la vida. Y ello requiere que tanto se revise a nivel de las leyes internas como de las leyes internacionales lo que está sucediendo. El segundo punto tiene que ver con el acceso a la justicia, la superación de la impunidad. Vemos que quienes llevamos casos de los jóvenes asesinados no hemos tenido un acceso a la justicia adecuado. A las víctimas se les está impidiendo el derecho de conocer las investigaciones y conocer los expedientes. Y digamos que esto es una violación justamente a los códigos internos, pero también tratándose de un crimen de lesa humanidad, como fueron los casos presentados durante el paro, pues la justicia colombiana tiene el deber de eh, que los abogados de las víctimas accedan a la información. Un tercer elemento tiene que ver con la protección individual y colectiva, porque no está siendo eficaz esa protección. De ahí que, así como comenzamos manifestando que después del acuerdo de paz han sido asesinados más de 2.200 líderes sociales y defensores de derechos humanos, también es importante que en ese contexto tengamos en cuenta que también han eliminado más de 270 firmantes de la paz. Es decir, que los excombatientes que tenían la esperanza de reincorporarse a la vida civil han sido también atacados y eliminados. Entonces estamos en un contexto bastante difícil donde resaltamos hay un incumplimiento total por parte del Estado, tanto a los acuerdos firmados en el año 2016 dentro del marco del proceso de paz, como también a los acuerdos firmados con el movimiento social colombiano. Estoy hablando de los acuerdos firmados con la Minga indígena por parte del presidente Iván Duque en el año 2019, también los acuerdos firmados de la cumbre agraria y los acuerdos firmados con los jóvenes estudiantes, quienes siguen exigiendo matrícula cero y mayores oportunidades de estudio para comunidades étnicas. Este contexto obviamente determina lo que hoy está sucediendo, hoy Día Internacional de los Derechos Humanos. En Cali hay una gran minga indígena, tenemos participación de varios pueblos, no solo de las comunidades indígenas. Ustedes pueden observar cómo parte de los puntos en los que la Minga insiste tiene que ver, uno, con el derecho al territorio, y el derecho al territorio tiene que ver con la consulta previa, libre e informada que se está atacando por parte de este gobierno, tiene que ver con la aclaración jurídica de los territorios, tiene que ver con la consulta sobre los tratados de libre comercio. Colombia es un país geográficamente estratégico para el mundo y además un país que ha firmado desde el año 2010 hasta hoy 17 tratados de libre comercio. Los primeros fue con Estados Unidos y Canadá y el último fue con Israel. Y ahí nos preocupa que no se revise por parte del Estado la exigencia del pueblo colombiano alrededor del modelo económico de desarrollo que va en contravía de los derechos de las comunidades y también el modelo de seguridad. El modelo de seguridad que se utiliza en Colombia es un modelo represivo, es un modelo violador de los derechos humanos y es un modelo criminal. Por eso seguimos denunciando que lo que se está dando en Colombia es una práctica social genocida de eliminación sistemática de quien piense distinto, de quien exprese lo que piensa y ello de alguna manera está identificado como un Estado antijurídico que no respeta las leyes internas ni respeta las leyes internacionales, un Estado anticonstitucional. En Colombia la pena de muerte no está autorizada, sin embargo todos los días asesinan a
miles de personas que se manifiestan, como ya lo dijimos desde el Acuerdo de Paz, 1.200. Queremos resaltar eso porque es imposible que la conciencia ética de la humanidad no se pronuncie ante un hecho tan grave como este que estamos manifestando. Y también el hecho, digamos, de las próximas elecciones en el año 2022, la cual nos preocupa profundamente porque tenemos claridad que se va a intensificar el conflicto y por ello solicitamos a la comunidad internacional que nos acompañe de manera directa, que en lo posible haya equipos de observación para las elecciones y equipos de observación sobre la situación de derechos humanos. El día de ayer, aquí en Washington, tuvimos reuniones con parlamentarios demócratas, tuvimos reuniones con la CIDH, y la verdad es que la exigencia, la solicitud es hacer un monitoreo de qué es lo que está pasando con los recursos de los Estados Unidos que van a apoyar estas prácticas del Estado colombiano. No puede ser que una democracia como la que ustedes tienen genere apoyo a acciones criminales por parte del Estado. Y ello tiene que ver con una responsabilidad efectivamente del Estado colombiano, pero también con una responsabilidad internacional. Y esa responsabilidad internacional tiene que comprometer la veeduría en derechos humanos, la exigencia del cuerpo diplomático también en Colombia de evidenciar que no pueden invertir ni pueden hacer negocios con un país donde las vidas de los defensores de los derechos étnicos, territoriales, de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos está siendo amenazada, perseguida y eliminada. Yo dejaría ahí, si hay preguntas, pues estoy aquí atenta. Muchísimas gracias, Berenice. Ahora vamos a escuchar a Javier Garate de Brigadas de Paz Internacional. No, bueno, quizás para la luz. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias. También agradecer a Jimena que nos está aquí recibiendo y por el espacio aquí para este webinario y bueno, muy orgulloso y después de estar acompañando a nuestra defensora Berenice Zeleita en este viaje aquí a Washington. Así que también, bueno, muchas gracias a todas las otras organizaciones también que han apoyado este espacio, ¿no? Como Amnistía Internacional, el Columbia Human Rights Committee, el Robert Kennedy, bueno, y el Latin American Working Group. Así que bueno, es muy importante que podamos seguir, ¿no?, ese trabajo de forma conjunta de organizaciones aquí en Estados Unidos frente a la situación que se está dando en Colombia. Yo quisiera, más que nada, y brevemente, porque creo que lo principal es que si hay preguntas y comentarios para lo que nos acaba de comentar Berenice, pero me quisiera detener un poco en la situación de personas defensoras de derechos humanos. Yo hago parte del equipo de Brigadas Internacionales de Paz, PBI, en Colombia, una organización de acompañamiento internacional a organizaciones de derechos humanos y a comunidades víctimas, y que llevamos ya más de 27 años en el país de Colombia, y nuestro trabajo es de acompañar a estas organizaciones en su trabajo para permitir que lo puedan hacer de una forma un poco más segura, debido a las amenazas y los riesgos que tienen, ¿no? Entonces implica un alto grado de trabajo enfocado hacia la protección de su trabajo, ¿no?, y abriendo, como decimos, espacios para que puedan realizar su trabajo de una forma más segura. Entonces, en ese sentido, ¿no?, desde PBI hemos visto este año un aumento tremendo, ¿no?, y exponencial en términos de las amenazas y de la situación de riesgo de nuestras organizaciones que acompañamos y de otras, ¿no?, en el territorio, particularmente en el marco del paro nacional que recién nos comentaba Berenice, ¿no? Y nosotros desde un principio, desde el 28 de abril, hemos estado
en las calles acompañando a las organizaciones de derechos humanos, tanto como por ejemplo en el caso de Nomadesc en Cali, como a varias organizaciones también en la ciudad de Bogotá, pero también en otras ciudades como por ejemplo en Barranca Bermeja, acompañando principalmente a las comisiones de verificación en el territorio, en el terreno, que realizan ese trabajo. Y que, bueno, que ha sido un trabajo muy, muy duro, creo que nunca había sido, ¿no? Estas comisiones ya llevan varios años funcionando. El 2019, como ya se comentaba, se dieron también un paro nacional con movilizaciones muy importantes. También el 2020 subieron movilizaciones donde también la represión fue muy fuerte y donde estas comisiones ya jugaron un rol muy, muy importante, pero nada, nada creo que nos preparó para este 2021 en términos de magnitud, en números, de tanto de gente en las calles, ¿no? Como también de la represión y el nivel de violencia que hemos visto de la represión. Entonces creo que nadie se imaginaba o se preparaba algo así en esta escala. Y en ese sentido, ¿no? Hemos visto, solo para dar alguna cifra específicamente frente a personas defensoras, según la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, ¿no? Una campaña que es una coalición de organizaciones de derechos humanos que se han agrupado para hacer ese trabajo de verificación, de veeduría en el territorio, pero también compilar esa información en informes en términos del derecho a la protesta. Según esta campaña, desde el 28 de abril hasta la fecha se han dado por lo menos, y yo diría que esta es una cifra así en lo conservador, de 326 agresiones a personas defensoras de derechos humanos en el trabajo particular de la protesta. También se dieron 260 agresiones en contra de la prensa, lo cual también es muy revelador en términos de cómo quieren, ¿no? El trabajo de la prensa, que juega un rol clave también dentro del marco del paro. El caso de Cali creo que es un caso particular, ¿no? Del rol que jugó la prensa independiente, por ejemplo, en el caso del Canal 2, que estuvo ahí en el territorio y en el terreno de las protestas, mostrando realmente lo que estaba sucediendo en las calles, ¿no? Creo que es muy revelador que hayan, ¿no? 260 agresiones contra la prensa, lo cual, ¿no? Muestra muchas veces el trabajo y la importancia de ese trabajo de demostrar lo que realmente está pasando en las calles y los riesgos que eso implica. Entonces, Berenice contaba, ¿no? de los incidentes, por ejemplo, que han sufrido desde el equipo de Nomadesc que hay en Cali, frente a lo cual nosotros estamos muy preocupados, ¿no? en una situación de una organización que es a nivel tanto nacional como internacional muy conocida. Llevan muchos años de trabajo, el trabajo de Berenice reconocido a nivel internacional como nacional, y que se atente contra su trabajo, ¿no? Tan clave en estos momentos como en la protección de los derechos humanos, significa, ¿no? que estas amenazas o sea, se está dispuesto a amenazar más o menos a quien sea, ¿no? O sea, lo que me comentaba Jimena al empezar, ¿no? También la situación de ayer, que fue denunciada ayer del equipo de temblores, también, ¿no? Que ha tenido mucha visibilidad, significa, ¿no? que estas amenazas no respetan a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preocupa esa libertad con la que se actúa para estas amenazas y lo empoderados que están estos grupos que realizan esta amenaza, por lo mismo que decía Berenice en su presentación, por la impunidad en que quedan estos hechos, ¿no? O sea, el hecho de que las amenazas, los desplazamientos, los asesinatos queden en esta impunidad significa, ¿no? que van a seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo en una forma en aumento, como hemos visto en este año. Quería, ¿no? solo decir que señalar, por ejemplo, que solamente en este último mes y en esta última semana hemos visto amenazas directas contra organizaciones que han estado particularmente haciendo seguimiento y trabajando todo el tema de la protesta social y también acompañando a las víctimas. Solamente el 2 de diciembre, un compañero, un integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Juan David Rivera, recibió una amenaza de muerte y
por su trabajo. Él era también, ha hecho un trabajo particular frente al tema de la protesta social. También nuestra organización acompañada, la Fundación Nidia Erika Bautista, que ha estado acompañando la primera línea en Bogotá, también ha recibido amenazas afuera de sus instalaciones, de su oficina, ¿no? Entonces, no es coincidencia que esto suceda todo más o menos en un margen de 1 o 2 meses, ¿no? De tiempo, y son específicamente organizaciones que han estado particularmente enfocadas en el tema de la protesta social, que estuvieron en las calles durante el paro, que han estado ahora también acompañando y representando a víctimas de la violencia policial, que sean las organizaciones que están recibiendo estas amenazas en este momento, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda, no? Nos preguntamos un poco el derecho, ¿no? Tanto a la protesta, pero como también el derecho, ¿no? A proteger a quienes protegen los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos, ¿no? que sí que como decía Berenice, la comunidad internacional dentro de todo este contexto tiene un rol muy importante que jugar, ¿no? Tiene una voz y tiene la obligación, ¿no? Ética, moral, de expresarse, ¿no? Contundentemente frente a lo que está sucediendo, y no pensar que porque ya no hay imágenes en las calles, ¿no? Como de la gente protestando, como se vieron en los meses pasados, significa que la cosa ya estamos en una calma, ¿no? Que llegó la calma a Colombia, sino que no. Tener muy presente y tener los ojos muy puestos en lo que sucede en Colombia, porque bueno, lo que estamos viendo ahora es una situación muy grave también de criminalización, de judicialización en contra de los jóvenes que salieron a la protesta. Vemos muchos casos, ¿no? De jóvenes que están, bueno, han sido ya, le han puesto cargos en contra de ellos. Hay muchos jóvenes que están en una situación de mucho riesgo, que muchos tienen que estar, bueno, escondidos por la situación de riesgo de esa criminalización y esa estigmatización, que es lo mismo que decía Berenice, de asociarlos como vándalos, como con otro tipo de, ¿no? Incluso de algunos le han puesto cargos de terrorismo, ¿no? Entonces hay un trabajo muy fuerte, tanto en términos de la estigmatización contra las personas que han salido a protestar. Y ahí se necesita esa voz, ¿no? Desde la comunidad internacional, frente a esta estigmatización, esta judicialización, y que la situación de riesgo sigue, que la situación de violencia, como con los casos que acaba de mencionar Berenice, continúan dándose diariamente, y no porque no estén en los medios cada día, la gente en las calles, significa que la situación está en calma. Y vemos, ¿no? que es muy importante, porque vimos al principio cuando empezó la protesta, diría como en el mes de mayo, varios comunicados de la comunidad internacional, tanto de ministerios de cancillerías de países, como de los órganos de Naciones Unidas, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como del mismo gobierno de Estados Unidos, llamando, ¿no? a proteger el derecho a la protesta, ¿no? Llamando, ¿no? al gobierno de Colombia a proteger ese derecho, ¿no? Y vimos, ¿no? que en ese momento, cuando se pronunciaron, sí tuvo en su momento un impacto, ¿no? Vimos que el gobierno se tuvo que un poco medir, tuvo que reaccionar, salir a explicar las acciones que estaban tomando, y esto vemos que cuando salen esos comunicados sí que se tiene una respuesta, y vemos que la necesidad que esos mensajes contundentes se tienen que mantener, no se puede quitar, ¿no? de vista esa preocupación. Y vemos, ¿no? Fue un trabajo muy importante y una solicitud muy fuerte de la sociedad civil colombiana, principalmente, pero también con apoyo de la sociedad civil mundial, la petición de que la Comisión Interamericana pudiera visitar Colombia, ¿no? Si no fuese por ese pedido, ese trabajo que hicieron las organizaciones sociales y de derechos humanos, habría sido, creo, muy difícil que la Comisión lograra viajar a Colombia. Entonces ahí queda claro, ¿no? el rol que juega la sociedad civil en conjunto con la comunidad internacional en lograr, por ejemplo, como la visita que se logró de la CIDH, la Comisión Interamericana, que posteriormente logró sacar un comunicado, un informe
muy contundente con 41 recomendaciones frente al tema de la protesta social. Dentro de esas recomendaciones existía una recomendación muy importante, que era la de activar e instalar un mecanismo de seguimiento a la protesta social en Colombia, y que fuese un mecanismo en el cual participara, bueno, la Comisión Interamericana, el Estado y la sociedad civil. En este momento, y como lo vimos en una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana sobre el mecanismo de seguimiento, el Estado colombiano ha decidido no participar de ese mecanismo, diciendo que no es necesario, que las instituciones colombianas funcionan, por lo tanto no hay necesidad de un mecanismo de la Comisión Interamericana. Esto a pesar de las claras recomendaciones de la CIDH de la necesidad de este mecanismo y de la petición desde las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se entiende es que y lo que ha dejado claro la Comisión es que el mecanismo seguirá en marcha, con la participación de la Comisión y de organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, es muy preocupante que el Estado no quiera participar de estos espacios donde que tienen el fin, ¿no?, de garantizar los derechos de las personas y de las personas que particularmente, y el derecho a la protesta. Entonces, en ese sentido, hay que estar, ¿no?, muy atentos. Desde PBI y desde las organizaciones valoramos mucho también los esfuerzos que han habido en varias misiones internacionales de visita a Colombia en los últimos meses. Se tuvo una visita, ¿no?, de la misión SOS a Colombia, una misión internacional de muchos países, que sacó también un comunicado y un informe muy importante. Han habido visitas, ¿no?, desde Cataluña, desde Canadá, y también han habido visitas, ¿no?, desde aquí de Estados Unidos, en ese sentido de solidaridad y de darse cuenta, ¿no?, que al fin y al cabo, si la institucionalidad colombiana no está haciendo el trabajo de investigar y los casos, ¿no?, de informar, bueno, es necesario toda la colaboración, tanto nacional como internacional, para poder esclarecer los abusos y también, ¿no?, y permitir y crear las condiciones a través para que esto no vuelva a suceder, ¿no? En ese sentido, para que no vuelva a suceder, creo que lo que comentó Berenice es clave en términos de una petición también a nivel, a todo nivel en Colombia, de la urgencia de una reforma a la policía, que esto ya no puede esperar más, y que sea una reforma real, ¿no?, estructural, que traiga un cambio real en la estructura y el funcionamiento de la policía. El gobierno colombiano presentó una reforma que ya está para un proyecto para reformar la policía, que es un proyecto con reformas muy cosméticas y que no va al meollo, a los reales problemas que tiene la policía en este momento. Las organizaciones de la sociedad civil han presentado su propia propuesta. Es una propuesta muy, muy importante, tiene 10 puntos claves que debe incluir una reforma a la policía. Dentro de ellos incluye, lo ya mencionado en varias ocasiones, de que la policía ya no esté bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa, sino que del Ministerio del Interior, que exista, ¿no?, que se acabe con el fuero penal militar, que es como creo que en muchos de los casos que Berenice estaba comentando, está el riesgo y está la intención de que esos casos sean llevados por parte de una corte militar, lo cual no da garantías de justicia. Que haya un control externo de la policía. En este momento todos los controles frente a abusos de la policía son mecanismos internos de la propia policía haciendo sus propios controles frente a sus propios abusos. No tiene que existir un control externo frente que realmente independiente, que pueda hacer frente a los abusos que se realiza a la policía. Tiene que haber, ¿no?, una revisión también del proceso de cómo se hacen los ascensos, ¿no?, dentro de la policía, quiénes se ascienden, cuáles son las condiciones que se tienen, ¿no?, para llegar a ser un coronel, un comandante, un general, y también el proceso de selección y formación que está teniendo. Esto dentro de algunos de los varios puntos que incluye estas 10 propuestas de reforma de la policía, y que se hace urgente que tenga el apoyo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de la comunidad internacional, especialmente de los países que financian, que apoyan
con financiación el funcionamiento de la policía y de la fuerza pública en Colombia. Quienes financian tienen que decir, bueno, financiamos, pero bajo estos requisitos de que sea una policía realmente comprometida con los derechos humanos, que en este momento, por los números de casos que mencionaba Berenice, no pareciera ser la situación. Entonces, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? en Washington, teniendo estas reuniones tan importantes para visibilizar lo que ha sucedido en estos meses y que sigue sucediendo en Colombia, y decir que, ¿no? que la comunidad internacional juega un rol clave en lograr cambios estructurales, no simplemente, ¿no? cambios que se diga, hemos entrenado cierta cantidad de personas, estamos revisando ciertos puntos, ¿no? sino que tienen que haber cambios estructurales en cómo funciona como decía también muy bien Berenice, tanto el acceso a la justicia como el tema de la visión que hay frente al tema de la seguridad en Colombia. Y para eso, bueno, esperamos contar con el apoyo, y hemos tenido, bueno, oídos muy abiertos aquí escuchándonos frente a la situación, la grave situación que se vive en Colombia, y esperamos tener, ¿no? Poder seguir avanzando y que juntos, ¿no? tanto desde la sociedad civil, entre todas las organizaciones de derechos humanos que nos unimos, poder lograr cambios reales, y que hayan garantías de no repetición, de que no tengamos que volver a ver situaciones como las que nos acaba de comentar Berenice, de personas asesinadas, torturadas, ¿no? y de personas desaparecidas. Así que bueno, muchas gracias, y muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas toda tu exposición y también las recomendaciones muy útiles. En los últimos momentos que nos queda, quiero ver si tenemos algunas preguntas, las voy a leer y después les voy a dar la oportunidad a nuestros dos colegas aquí que las contesten. Ok, aquí pregunta Lisa Haugard. Dice, gracias por las presentaciones. ¿Pueden explicar con más detalle cuál es el estatus de los casos de abusos por parte de la policía? Algunos están en el fuero militar, están avanzando en la justicia civil. ¿Cuáles son los obstáculos para llevar estos casos a la justicia? Entonces, recibimos esa. Y creo que estos... Sí, ok. Creo que esa es la pregunta principal. Yo también quisiera hacer una pregunta que es, que en agosto salió una carta de congresistas estadounidenses lideradas por el congresista Hank Johnson, que básicamente alertó del hecho de que hubo un impacto diferenciado en las poblaciones minoritarias y que el racismo tiene mucho que ver, la discriminación. Si puedes comentar un poquito sobre eso y cómo lo has visto tú en Cali. Gracias, Elisa, por la pregunta, bastante importante. Creo que en mi exposición no lo mencioné, pero justamente digamos que una de las situaciones más críticas que tenemos en Colombia es la impunidad, que es de más del 98%. Y en los casos del paro nacional no es distinto a lo que hemos vivido históricamente. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? El universo de casos que la Fiscalía está investigando no representa ni el 20% de los casos sucedidos en Cali. Estoy hablando solo de Cali, digamos, porque es lo que más conocemos y tenemos cerca, y también porque estamos representando a varios familiares de las víctimas de asesinato de jóvenes en la ciudad. Inicialmente, digamos que lo que nosotros hemos hecho como organización defensora de derechos humanos es hacer un aporte a la justicia para el esclarecimiento de estos casos, y en ese sentido esperábamos y aspirábamos que la Fiscalía tuviese en cuenta ampliamente los casos denunciados, pero no es así. Hoy tiene la Fiscalía destacada desde Bogotá un macro caso en el cual está investigando varios de los hechos, entre ellos las 3 masacres de Siloé,
ya hubo una primera audiencia de imputación de cargos. Esta audiencia, tenemos que manifestar, ya inició con sesgos por parte de los defensores de los acusados, que son altos mandos que estaban presentes y que dieron órdenes en el evento del 3 de mayo, donde murieron 3 jovencitos, entre ellos el que yo ya mencionaba, Kevin Agudelo, deportista de alto rendimiento. ¿Y qué sucedió con los abogados de los imputados, que presentaron excusas médicas para no llevar a cabo la diligencia? Nos preocupa esta situación que ya hemos vivido en otros casos en el pasado, porque es un mecanismo de impunidad, que pretende dilatar la acción de la justicia. En segundo lugar, nos parece que se tienen que tomar medidas contra estas personas imputadas de retirarlas del cargo mientras el proceso penal avanza. ¿Por qué se tienen que retirar del cargo? Porque son personas que para nosotros hacen daño a la sociedad. Y en este sentido nos preocupa lo que sucedió el día 2 de diciembre en la audiencia reprogramada por la Fiscalía y por el juez que lleva a cargo el proceso. Y en esta audiencia los abogados de los imputados solicitaron coalición de competencia de la justicia ordinaria a la justicia militar. ¿Qué implica esto? Que serían jueces y partes, es decir, ellos cometen el delito, le quitan la vida a 3 jóvenes, porque estamos hablando solo del evento del 3 de mayo, de la noche del 3 de mayo, y fuera de eso, pues la misma justicia penal militar los investiga. Entonces estamos exigiendo que se cumplan las normas internas e internacionales en relación con el hecho de que es un crimen de lesa humanidad, y un crimen de lesa humanidad no puede pasar a la competencia de la justicia penal militar. Otros casos, como el caso, por ejemplo, de la violación de jovencitas por parte de la policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, vemos que no tienen un enfoque diferencial. Las investigaciones tienen que tener un enfoque de género, un enfoque diferencial, y en ello, digamos, también estamos haciendo nuestros aportes desde el conocimiento que existen nómades al respecto. Estamos también llevando algunos casos en este sentido. Frente a la pregunta de Jimena, el impacto mayor efectivamente lo llevaron las comunidades negras y las comunidades indígenas. Digamos que el racismo estructural que permanece en Colombia, que no solo, como les comentaba yo, el hecho contra Marcelo Agredo fue generado por una acción de racismo por parte de la policía, sino todos los demás hechos, incluso hechos que sucedieron durante el paro cívico de Buenaventura, estaban marcados por el excesivo racismo por parte de la Policía Nacional en contra de las comunidades. Entonces ello debe elevarse, digamos, tenemos estándares muy importantes a nivel internacional para el respeto de los derechos étnicos y sobre todo también para el respeto de los derechos territoriales, pero en Colombia todos estos estándares se incumplen, ya lo decía Javier también y lo había mencionado Jimena, el hecho de que no se cumplan las recomendaciones de organismos multilaterales de Naciones Unidas y de la CIDH implica que esa perspectiva y ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque territorial y ese enfoque de género no se esté dando. Solicitamos también en ese sentido a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en los Estados Unidos que acompañen el ejercicio de superación de la impunidad de estos casos de racismo estructural, porque están haciendo mucho daño a las comunidades. E insistimos mucho en que nos acompañen en la solicitud de que aparezcan con vida los líderes sociales del río Yurumangui y también del norte del Cauca. Esa es una petición urgente, es un SOS,
los necesitamos con vida, los queremos de regreso. Son dos líderes que representan el futuro de un acuerdo humanitario para los ríos del Pacífico colombiano y principalmente para los ríos de Buenaventura. Bueno, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y no podemos tomar más preguntas, pero quisiéramos agradecerles a todos y todas por estar aquí y por participar, especialmente a Berenice Celeita y Javier Karate, y nuevamente a todas las organizaciones coauspiciadoras que son LOG, Amnistía Internacional, Columbia Human Rights Committee, RFK Center for Human Rights, y creo que no me olvide ninguna esta vez. Muchas gracias y por favor síganos en el web, en social media, a todas estas organizaciones para ver qué tipo de acciones pueden tomar frente a esta situación hacia el futuro. Gracias. Sorry que